Este viernes llega a los cines Superman de James Gunn, una nueva visión sobre el icónico personaje que maravilló al mundo entero en 1978. Dirigida por Richard Donner, es mucho más que una película de superhéroes. Fue un proyecto ambicioso, caótico, revolucionario y en muchos sentidos milagroso. Desde un Marlon Brando que solo molestaba en el rodaje a un Jim Hackman que tampoco quería hacer lo que le pedían, la producción fue un caos. Así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Superman. La producción de Superman comenzó en Roma, pero pronto se desplomó como un satélite de Krypton. La razón, Marlon Brando, quien tenía una orden de arresto en Italia por su participación en Último Tango en París, acusado de obscenidad. Así que Roma descartada. So you're here. What did you answer? El casting de Superman fue una auténtica lotería de Hollywood. A Paul Newman le ofrecieron interpretar a Superman, a Jor-El o incluso a Lex Luthor. Le tiraron una oferta de $4 millones sobre la mesa y ni se inmutó. Robert Redford lo rechazó por dinero, Clint Eastwood dijo que tenía la agenda ocupada, James Caan se burló del guión, que según él, Mario Puzo había escrito algo tan cómico que hasta Superman hacía rizos. Sylvester Stallone se postuló con todas sus fuerzas para ser el Hombre de Acero, presionó al estudio después del éxito de Rocky. Sin embargo, según los rumores, Marlon Brando, quien tenía aprobación sobre el reparto, lo vetó. Brando ya había tenido desencuentros con Stallone y con Burt Reynolds, a quien también bloqueó para interpretar a Sonny en El Padrino. De hecho, Stallone acabó insultando públicamente a Brando en el programa de Merv Griffin, diciendo que no lo respetaba ni como actor ni como persona. El reparto para Superman no fue nada fácil de cerrar. Joan Crawford fue considerada para el papel de Mac Kent, pero estaba demasiado enferma. Incluso George Kennedy, Jack Nicholson y Gene Wilder fueron barajados como posibles Lex Luthor. A Nicholson lo tantearon de nuevo en los 90 para otro proyecto de Superman, pero jamás se concretó. Spielberg también estuvo en la lista de potenciales directores, pero los productores no estaban convencidos de pagarle lo que pedía. Decidieron esperar a ver cómo funcionaba Tiburón en taquilla, pero para cuando Tiburón rompió todos los récords, Spielberg ya tenía otros proyectos. Al final contrataron a Richard Donner, que venía de dirigir la exitosa La Profecía. Donner aceptó el reto con una condición: reescribir el guión. El libreto original de Mario Puzo era un mamotreto épico de casi 500 páginas, lleno de humor exagerado y cameos ridículos, incluyendo un encuentro entre Lex Luthor y Kojak. Para arreglarlo, Donner contrató a Tom Mankiewicz, quien resumió el guión y le dio un tono más coherente y heroico, manteniendo el alma del personaje pero evitando el ridículo. ¿Y Christopher Reeve? En el momento de contratarlo para interpretar a Superman era un desconocido total. La directora de casting Lynn Stallmaster lo propuso, pero Donner y los productores pensaron que era demasiado joven, demasiado flaco, demasiado poco Superman. Pero tenía potencial, su transformación física fue épica, de 77 a 96 kilos con un cuerpo esculpido gracias a un régimen de entrenamiento supervisado nada más y nada menos que por David Prowse, el actor que encarnó a Darth Vader en Star Wars. Reeve no solo entrenaba con pesas, también hizo deportes de alto riesgo en el aire para entender cómo volaría Superman. Christopher Reeve ganó tanta masa muscular durante el rodaje que tuvieron que rodar de nuevo varias escenas que se habían filmado al inicio del rodaje, porque su aspecto había cambiado drásticamente y se notaba un cambio abismal. Para lograr que Jeff East se pareciera físicamente a Reeve durante las escenas del joven Clark Kent, se utilizó una peluca, una prótesis nasal y entre 3 a 4 horas de maquillaje diario. A pesar del esfuerzo, la voz que se escucha en la película no es la de East, sino la de Reeve, quien dobló todos sus diálogos para mantener la continuidad. Esto provocó fricciones, ya que East no fue informado de este cambio y expresó su descontento años después, aunque terminaron resolviendo sus diferencias. Curiosamente, hay ediciones en donde se implementaron escenas eliminadas en donde se le puede escuchar, creando situaciones incómodas en donde, en un mismo diálogo, su voz cambia. Durante el rodaje de Superman, una escena casi se convierte en tragedia. Jeff East estuvo a punto de ser atropellado por un tren mientras grababan el momento en el que Clark joven corre junto a las vías. El especialista Richard Hackman, hermano de Jim Hackman, lo rescató en el último segundo, pero esta no fue la única situación de riesgo en el set. En otra escena, la producción construyó un edificio en posición horizontal y grabaron al actor dentro del edificio colgado boca abajo para simular que un ladrón escalaba un rascacielos.
todo esto para conseguir una toma más impactante. La producción de Superman fue colosal, se llegó a tener más de 1000 personas trabajando en 11 unidades distintas repartidas por 8 países, se utilizaron más de 300.000 metros de película y se convirtió en la película con el presupuesto de producción más alto hasta entonces. En medio del rodaje, Nueva York sufrió un apagón masivo. Aún así, el New York Daily News pudo publicar gracias a que la producción de Superman les cedió sus generadores eléctricos. Geoffrey Unsworth, el director de fotografía, bromeaba creyendo que él había causado el apagón por usar tanto equipo eléctrico. Una de las escenas más complicadas fue la del rescate en helicóptero en la azotea del Daily Planet. Originalmente solo mostraba a Superman salvando a Lois Lane de la caída, pero Richard Donner decidió convertirla en una escena mucho más elaborada, la escena del doble peligro. Tardaron 6 meses en rodarla, con 5 unidades filmando en 2 países distintos. En un principio se iba a grabar en el helipuerto del edificio Pan Am, pero un accidente real donde una pala de helicóptero mató a varios pasajeros y un peatón hizo que cambiaran de lugar. ¡Qué barbaridad! Los productores, liderados por Ilya Salkind, invirtieron millones en pruebas de efectos especiales para hacer volar a Superman. En total, más de $2 millones se esfumaron en intentos fallidos de simular vuelo de forma convincente. La mayoría de esas pruebas quedaron en el olvido. Si había algo que preocupaba a los productores más que los egos de sus actores, era cómo hacer que el público creyera que un hombre podía volar. La frase promocional no era solo un eslogan, era una promesa que había que cumplir a toda costa, y para eso necesitaban magia técnica. El proceso de vuelo de Superman fue revolucionario para su época. Zoran Perisic desarrolló el sistema Soptic, que permitía combinar imágenes reales con proyección frontal y generar un efecto tridimensional convincente. Fue un punto de inflexión en los efectos visuales del cine. Al principio el traje iba a ser mucho más azul, pero se transparentaba con el croma de atrás. Tras eso hicieron un uniforme que estaba recubierto con miles de pequeñas esferas cosidas a mano que reflejaban la luz de manera única. El resultado era ese brillo sutil que parecía salido de otro planeta, pero había un problema: cualquier contacto con los dedos dejaba manchas por la grasa natural de la piel, así que los trajes debían manipularse con pinzas, literalmente. La escena del vuelo entre Superman y Lois también fue innovadora. No hay corte entre Superman despidiéndose desde el aire y Clark tocando a la puerta del apartamento. El truco: una grabación preexistente de Superman volando proyectada en una pantalla frente a Margot Kidder, mientras ella se aleja hacia un set real y se cruza con el Clark Kent en vivo. Y si te fijas, el cabello cambia de lado dependiendo de si es Superman o Clark Kent. Chief architect of this intended revolution and author of this insidious plot. Si hay una figura mítica y problemática en Superman, y vamos, en cualquier peli en el que estuviera, ese era Marlon Brando. El actor que interpretó a Jor-El, el padre de Superman, fue un torbellino de genio, excentricidad y demandas absurdas, y también una máquina de hacer dinero. Brando cobró $3,7 millones más un porcentaje de las ganancias brutas por apenas 12 días de rodaje. Al final se embolsó unos $14 millones por 10 minutos en pantalla, convirtiéndolo en el actor mejor pagado del momento. Para ponerlo en contexto, Christopher Reeve cobró $250.000 por toda la película, pero claro, la presencia no es la misma. Rodar con Marlon Brando no es nada fácil. Aparte de cobrar un dineral, quería hacer lo mínimo posible. Dejó claro que no iba a memorizar sus líneas, por lo que tuvieron que pegar carteles por todo el set e incluso escribírselo en el pañal del bebé Kal-El. El actor le dijo a Richard Donner que esa era la única solución para mantener su actuación fresca. Aparte le dijo que rodase los ensayos por si salía bien, con tal de ahorrarse jornadas más largas, y efectivamente Donner ha asegurado que se utilizaron varias de esas tomas. Brando también jugó con Richard Donner. Llegó a proponerle que su personaje no apareciera en pantalla como un humano, sino como un bagel flotante, un orbe brillante sin forma definida, ya que no sabemos cómo son los kryptonianos, e incluso propuso que no hablaran, sino que emitieran ruidos que se subtitularan. Increíble. Donner, con la paciencia de un santo, rechazó todas estas ideas, consciente de que Brando lo estaba poniendo a prueba. El símbolo S en el pecho de Jor-El fue idea de Brando, quien pensó que dar al traje ese emblema, el mismo que luego llevaría Superman, reforzaría el vínculo familiar. Este detalle se incorporó al canon oficial del personaje en cómics y películas posteriores. No todo tenía que ser malo. A pesar de cobrar cifras obscenas, Brando era reacio a aparecer en el set. Su tráiler era como su fortaleza de la soledad, y rara vez salía sin que lo fueran a buscar. Cary Elwes, entonces adolescente y asistente de producción, tenía como tarea diaria ir a buscarlo. Brando, en lugar de aprenderse su nombre, lo llamaba Rocky.
simplemente no tenía ganas de conectar con el equipo. El propio Christopher Reeve criticó duramente a Marlon Brando en una entrevista con David Letterman. Acusó a la leyenda de hacer las cosas a medias y no esforzarse, que solo estaba ahí por dinero. Dijo que se lo alababa por quien era y que ya no hacía falta que demostrara más, que podía hacer lo que quisiera, y a Reeve no le molaba ese rollo. Se sintió muy decepcionado con el que en su día fue su inspiración. So he doesn't care anymore, and I just think it would be sad to be 53, whatever he is, and not give a damn, that's all. I just think it's too bad that the man has kind of been forced into that hostility. La tensión no terminó cuando acabó el rodaje. Brando demandó a los Salkind y a Warner Bros. Por $50 millones, alegando que no había recibido un porcentaje de las ganancias. Este pleito fue la razón principal por la cual no apareció en Superman 2, a pesar de que ya había grabado varias escenas, imágenes que serían utilizadas décadas más tarde en Superman Returns. Aunque la demanda no fue tan solo de él, Mario Puzo, el escritor original, también demandó a las Majors por incumplimiento de contrato. El contrato de Brando para Superman establecía que debía completar todas sus escenas en 12 días. La producción giró a su alrededor. De hecho, una de las prioridades fue grabar todas sus escenas, y también las de Gene Hackman, lo antes posible porque ambos tenían compromisos con otros proyectos. Esta presión marcó el ritmo de buena parte del rodaje. Aunque tuviera sus rifirrafes, Brando dejó huella en la película. Su interpretación fue sobria, poderosa y, contra todo pronóstico, efectiva. Su mera presencia dio prestigio a la película y atrajo a muchos espectadores. Aunque su actitud fue un dolor de cabeza para Donner y su equipo, no cabe duda de que su nombre en los créditos ayudó a que Superman fuera tomada en serio como una producción de alto nivel. Gene Hackman, elegido para el papel de Lex Luthor, llegó al proyecto con cierto recelo. No era un fanático de los cómics y temía que un personaje tan caricaturesco arruinara su reputación como actor dramático, pero finalmente aceptó. Eso sí, con condiciones. Hackman no quería afeitarse el bigote, ni mucho menos raparse la cabeza para interpretar a un Luthor calvo. Donner resolvió lo primero con una pequeña trampa. Apareció en el set con bigote postizo, prometiendo que si Hackman se lo quitaba, él haría lo mismo. Una vez Hackman accedió, Donner simplemente se quitó el bigote falso. Sobre la calvicie, Hackman no cedió, no quería raparse. Por eso, si te fijas en la película, Lex Luthor luce diferentes postizos y pelucas en casi todas sus escenas. Era una forma de mantener fiel al personaje sin sacrificar la vanidad del actor. A pesar de esas manías, Hackman entregó una actuación que fue desde lo histriónico hasta lo siniestro, con toques de humor que terminaron convirtiéndose en parte fundamental del tono del film. Margot Kidder, que ganó el papel de Lois Lane gracias a una reacción genuina durante su audición, cuando le tocó interpretar la escena en la que Lois pregunta a Superman de qué color lleva la ropa interior, se echó a reír de forma natural. Esa autenticidad fue lo que convenció al equipo. Otras candidatas fueron Leslie Ann Warren, Susan Blakely, Deborah Ruffin e incluso Carrie Fisher. Kidder no solo interpretó a Lois, la encarnó. Just don't fly away, all right? Su mezcla de tenacidad, humor y ternura definió al personaje por décadas. Aunque su dicción causó ciertos problemas en el montaje, Donner decidió no redoblarla. Esa decisión fue clave para mantener la personalidad auténtica de Lois. Cuando el joven Clark Kent corre al lado del tren, se dice que tiene 18 años, mientras que Lois Lane parece considerablemente más joven. Margot Kidder, la Lois adulta, era 4 años mayor que Christopher Reeve. Esto puede escudarse en los cómics, donde se dice que Superman tiene un metabolismo mucho más lento y tarda más en envejecer. En el mundo de los Cassie hubo más nombres curiosos. John Travolta audicionó para ser Superman, pero fue rechazado. Años después brillaría en Grease. Lisa Minnelli llegó a estar considerada para Lois Lane. Dustin Hoffman fue una opción para Luthor. Sea como fuere, Reeve fue Superman para siempre, Hackman se convirtió en Luthor durante años y Kidder dejó una marca imborrable entre los fans. Un trío perfecto para una película brillante. Datos rápidos de Superman. Christopher Reeve se basó en Cary Grant en La fila de mi niña. Susan, I don't like leopards. Just think of him as being a house cat. Cuando corre a toda velocidad, el efecto se consiguió arrastrando una bolsa por una bici. El rodaje se ralentizó tanto que en un momento dado solo se filmaban 30 segundos por día, lo que enfureció a los productores. El niño Kal-El, Aaron Smolinsky, aparecería en Superman 3 como un niño que espera en un fotomatón mientras Superman se cambia.
y también interpretó a un oficial en El Hombre de Acero. Christopher Reeve fue elegido entre más de 200 actores que audicionaron para Superman, y fue la primera peli en implementar el sonido envolvente Dolby de 70 mm. Gene Hackman realmente tocaba el piano en esa escena. Superman se estrenó en el 40 aniversario del personaje. Christopher Reeve tenía pelo rizado, como se puede ver en anteriores películas, por ello utilizaron pelucas tanto para el personaje de Clark Kent como el de Superman. Susanna York, quien interpreta a la madre de Superman, estaba indignada porque cuando Marlon Brando le suelta ese discurso al bebé, ella está ahí sin más. Decía: yo no le aporto al bebé una mierda. El bebé se llamaba Lee Kigley, quien trágicamente murió en 1990 a causa de inhalar solventes a la edad de 14 años. Lois? I never lie. Cuando Lois Lane y Superman hablan en el balcón, este le dice que él nunca miente, lo cual es una mentira en sí misma, porque se está haciendo pasar por otra persona, engañando a toda la ciudad bajo la identidad de Superman en vez de Clark Kent. Los cineastas vieron una forma graciosa de recordar al espectador que a veces hace falta mentir un poco para que todo salga bien. ¿A qué velocidad puede llegar a volar Superman? Pues bien, si consideramos que rodeó la Tierra 44 veces en 10,5 segundos, eso implica que voló a una velocidad de aproximadamente 167,9 km por segundo. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es casi 300.000 km por segundo, se puede decir que Superman alcanzó más de la mitad de la velocidad, algo completamente extraordinario. Este hecho contradice la advertencia de su padre biológico, Jor-El, quien le dijo que no debía alterar la historia. Sin embargo, Superman decide seguir el consejo de su padre adoptivo en la Tierra, Jonathan Kent, actuando desde el corazón y usando su poder para salvar a quienes ama. La música de Superman es espectacular, tiene todo lo necesario para meterte la adrenalina en vena. Originalmente la banda sonora iba a estar a cargo de Jerry Goldsmith, pero problemas de agenda lo dejaron fuera. Su lugar lo tomó John Williams y el resto es historia. Su partitura para Superman no solo se convirtió en uno de los temas más icónicos del cine, sino que también ayudó a consolidar el tono épico de la película. Williams combinó heroísmo, emoción y un toque de inocencia con una precisión quirúrgica. Los créditos iniciales de la película fueron otra proeza técnica, duran más de 7 minutos y costaron una fortuna. El efecto de los nombres volando sobre el espacio fue tan caro y complejo que en ese momento superaba el presupuesto de películas enteras. ¡Qué locura! Una vez concluido el rodaje de Superman, empezó otro reto titánico: dar forma al material. La postproducción fue tan compleja como el rodaje, con miles de metros de película y un metraje original que superaba las 3 horas. Donner y su equipo tuvieron que tomar muchas decisiones. Algunas escenas se eliminaron por ritmo, otras por presupuesto y otras simplemente porque eran imposibles de terminar con los efectos de la época. Entre las escenas eliminadas estaba una versión extendida de Krypton, más momentos con Lois de niña en el tren, donde veía a Clark corriendo junto al tren, e incluso un encuentro entre Otis y un monstruo que Luthor intentaba alimentar en su guarida. Muchas de esas escenas se recuperaron en versiones extendidas para televisión o en la edición especial del DVD conocida como el Donner's Cut. Superman fue dedicado a Jeffrey Unsworth, el director de fotografía que nos maravilló a todos y quien falleció poco antes del estreno de la película. Superman no aparece en pantalla hasta el minuto 48. Su nombre no se pronuncia hasta la hora y 33 minutos. What a Superman. Gene Hackman aparece todavía más tarde. Para la escena en donde el joven Clark patea una pelota fuera de la Tierra, se utilizó un cañón de aire oculto bajo tierra para simular el efecto. Y en una última mirada directa al público, Superman rompe la cuarta pared y nos lanza una sonrisa, tal como lo hacía Damian en La Profecía, solo que esta vez sin terror. El estreno oficial de Superman fue el 10 de diciembre de 1978 en Washington DC, con una proyección en el Kennedy Center y posteriormente el 15 de diciembre en el resto del país. Superman lideró la taquilla durante 13 semanas consecutivas, fue la segunda película más taquillera del año en Estados Unidos, solo superada por Grease. El impacto de Superman fue histórico. Por primera vez un superhéroe era tomado en serio en el cine. La interpretación sincera, la escala épica, la música inolvidable y los efectos visuales innovadores marcaron un antes y un después. Fue la película más taquillera en la historia de Warner Bros. Hasta que llegó Batman en 1989, su gran rival.
seguramente sepas que hay dos versiones de Superman 2, y eso se debe a que Richard Donner fue despedido a mitad del proyecto y sustituido por Richard Lester. Se dice que hubo conflictos con los productores y la decisión creativa. Donner había estado grabando simultáneamente Superman 2 durante la primera película, por lo que ya tenía rodado el 70% del film cuando lo despidieron. Finalmente, en 2006, debido al gran apoyo de los fans, el director pudo enseñar al mundo su versión. Boss, what are you doing? You wouldn't let me die, Superman. Superman no solo fue una película que hizo creer a la audiencia que un hombre podía volar. Fue una obra maestra de la producción cinematográfica, un milagro que, como el héroe que representa, sigue vivo en la memoria colectiva del cine, y veremos lo que nos trae ahora James Gunn. Yo confío. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha gustado y nos vemos la semana que viene con más curiosidades sobre Sé lo que hicisteis el último verano. He was gutted with a hook. Agur.